Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que los estén escuchando. Hoy vamos a hacer un nuevo podcast. El tema de hoy va a ser sobre el suicidio y tiene continuación al anterior, ¿no? El anterior hablábamos de la angustia, veíamos lo insoportable que se puede volver la existencia por el peso de las decisiones, por tener que elegir, por tener que crear un fundamento. Si la vida carece de sentido, el suicidio será una respuesta. Podríamos dejar esa pregunta para más tarde, pero antes quisiera, quisiera empezar este podcast leyendo una cita del mito de Sísifo de Camus que me parece oportuna para abrir este podcast. Dice: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder el gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se debe profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Entonces, después de haber leído esa maravillosa cita que me encanta del mito de Sísifo, quisiera contarles a nuestros oyentes que hoy tenemos un invitado muy, muy especial, y es el profesor José Cruzado de la Universidad del Atlántico. Él es egresado de la misma, miembro del grupo de investigación Cronotopías, presidente de la sección colombiana de la Sociedad Internacional Feeling Mailander, y sus líneas de investigación son problemas contemporáneos de la filosofía de la cultura, filosofía de la sexualidad, problemas contemporáneos de la ética, filosofía y literatura, y la que más nos interesa, y por eso lo hemos invitado, filosofía del suicidio. Entonces también es candidato a magíster de la filosofía, en filosofía de la Universidad del Norte, y director de Palabras, Vinos y Café. Entonces, profesor Cruzado, le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches a todos y a todas las que se encuentren escuchando este audio, este podcast. De verdad, muchísimas gracias al profe, a vos, a Visa, a Elso por la invitación. Qué tan pertinente eso que acabas de hacer, profe, de leer esa cita del mito de Sísifo. Es un apartado relevante de este texto que nos sumerge en el asunto del suicidio con tal profundidad que nos llama de manera especial y con el rigor que esto merece, pues hacer un recorrido histórico también durante estos 27 siglos de tradición filosófica, pero también una invitación a verlo desde un punto de vista mucho más amplio, un punto de vista holístico, al que nos lleva la filosofía, que es nuestra disciplina de estudio y de conocimiento, nuestra área de conocimiento. Claro que sí, esa va a ser la clasificación de hoy, o va a ser nuestra punto de partida. Qué chévere que te emocione también la cita. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar de lleno a todas las preguntas que te tengo y que tienen los demás personas que nos acompañan en este podcast, quisiera darles la bienvenida
a Davidza, primera vez que nos acompaña en este podcast, también hace parte del semillero de investigación. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Aquí bien, gracias por dejarme acá hablar con ustedes esta noche. Muy bien, bienvenida. Y como siempre, nos acompaña Elso. ¿Cómo estás, El? Profesor, pues muy bien, muy emocionado por la cita que tenemos hoy con un invitado en nuestra tercera entrega del podcast. Ya tenemos invitados, imagínense ese lujo que ya nos damos. Ya Sí. podemos traer invitados, estamos creciendo, ¿no? Y bueno, no, muy emocionado porque el tema de hoy no deja de ser un tema que, por lo menos en nuestro país, es un tema polémico, es un tema del que se prefiere a veces no hablar, pero que de todas formas se habla. Y yo creo que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Profesor Cruzado, claro. ¿Por qué hablar sobre el suicidio? ¿Por qué debemos hablar sobre el suicidio? Bueno, eso es una pregunta fundamental, ya que existe no solo un tabú, sino una serie de tabús alrededor del tema. Bueno, yo prefiero hablar de muerte voluntaria más que de suicidio y más adelante pues haremos la claridad por qué. Pero es una necesidad no solo de las personas, sino de la sociedad en general, ya que esto modificaría algunas de las formas de ver el asunto en la sociedad y en el núcleo familiar donde ocurre un hecho como este que resulta impactante y que marca la vida de las familias alrededor de una muerte de la propia mano. No deja de preocuparnos porque incluso antes de comenzar este podcast, Davidza me comentó que tenía unas cifras sobre suicidios acá en Colombia y que son unas cifras altísimas. Yo quisiera saber, Davidza, ¿tú tienes las cifras para que de pronto hablemos por qué si hay unas cifras tan altas, el tema todavía es un tema, pues, tabú? ¿Qué pasa? Pues hola, sí, según la OMS dice que anualmente mueren 800.000 personas por suicidio. Esta es una constatación pues solamente del año 2020, pero lo que resulta increíble es cómo aquí también se registran tantas muertes en nuestro país. El Instituto Nacional de Salud registra 28.615 casos de intentos de suicidio solamente en el 2018, donde dice que el 78% de los casos, son diarios, y el 63% de esos intentos al suicidio fueron en mujeres en los municipios, y el 73% fueron personas entre los 10 y los 29 años de edad. Yo me pregunto, este lapso de tiempo entre los 10 y 29 años de edad, que se supone que es la edad de la niñez y de la adolescencia, donde debe haber más alegría, más ganas de vivir, más energía por aquello del enamoramiento, el conocer a otras personas. ¿Por qué nosotros los colombianos tenemos estas cifras tan altas? Bueno, hay que tener unas claridades al respecto, y eso también hace parte de los mitos alrededor de quienes optan por la muerte voluntaria, y es que eso de la felicidad o de la aparente felicidad que se refleja en los rostros de quienes toman la decisión de llegar al acto, independientemente si es un suicidio consumado o no, tiene un conjunto de aristas, y muy bien lo dijiste, o sea, están en una etapa adolescencia, porque duele crecer, porque duele ese cambio
de niño a joven, y en ese tránsito de la adolescencia pues duele, y ese dolor de mundo con el que te encuentras y en el que se fundamenta también parte de la neurobiología del suicidio, que argumenta que los cambios en la bioquímica cerebral generan también algunas tendencias a. Entonces, desde el inicio de la suicidología, desde los estudios de la neurobiología del suicidio, se ha indagado mucho en el cerebro, buscando cuál es o cuáles son las razones alrededor de este hecho que, como digo, es singular, y que a muchos nos llega la idea o el deseo. Eso también hay que hacer una distinción desde la filosofía, desde el estudio de las ciencias humanas, que la psicología y la psiquiatría pues tienen unos fundamentos también allí, pero que toman alguna distancia, cierta distancia respecto al asunto. Entonces eso también hace parte de esos tabús que existen alrededor de una aparente felicidad. Ahí hay algo que no sé si lo mencionamos ahora o más adelante. Es un trabajo que tengo pendiente por publicar, que bueno, está muy adelantado y no quisiera comentar exactamente los detalles, porque bueno, saben que por asuntos de derechos de autor y por asuntos de que debe ser inédito, pero que está asociado también a eso que vemos en los medios de comunicación. Entonces no sé si ustedes recuerdan a Robin Williams y a este crítico gastronómico Anthony Bourdain, en el programa de Sin Reservas, que lo pasaban en Discovery. Por ahí, durante días siguientes a que Anthony Bourdain tomara la decisión de suicidarse, estuvo compartiendo, departiendo, tomando con sus amigos de producción y compañeros de trabajo. Entonces estaba muy feliz ahí, aparentemente. Estaba el video como evidencia y como registro de esto. Pero bueno, lo que ocurre en el cerebro con estos desequilibrios de la bioquímica cerebral generan estos cambios que terminan en algunos casos en un suicidio. Entonces, eso a manera muy general. Ahí yo quisiera problematizar un poco, y es que no crees, profesor Cruzado, que se estaría cayendo en un reduccionismo a dar una explicación del fenómeno del suicidio desde el campo neurocientífico, en el sentido de que, y me parecía fantástico que trajeras a colación el ejemplo de Robin Williams, que bueno, después se dijo que se trataba de una depresión severa, pero sí deja mucho cuestionamiento al principio, o por lo menos a mí me cuestionó mucho, porque lo que supuestamente te venden de plenitud, de que así vas a estar, así vas a ser feliz, así lo tenía este hombre. Tenía dinero, tenía reconocimiento, era una persona que transmitía en sus películas una cierta felicidad, ¿no? Y de un momento a otro se suicida. Y pasa mucho, o sea, no solo ese caso, o sea, hay tantísimos casos que uno queda como, pero ¿en qué momento? ¿En qué situación? Si ya había pasado de la adolescencia, que es un momento, como tú decías, muy difícil, si ya es una persona exitosa, ¿qué sucede ahí? ¿No? ¿Qué sucede ahí? La pregunta que hace Camus, volviendo con Mito, es lo acuña al sentimiento de absurdo, de sinsentido, y el suicidio como una respuesta, ¿no? Dice, o sea, si se ha perdido el sentido, esta debe ser una consecuencia. Lo pregunta, no dice que esa es la consecuencia. Entonces, no sé, yo quería problematizar un poquito ahora que mencionabas el tema de la Claro, neurociencia, ¿no? desde nuestra... Del determinismo.
determinismo de la neurociencia. Es que yo, pues, antes de que el profesor Cruzado respondiera, yo quería decir también que también hay una especie de imaginario, no sé si llamarlo tabú, de que el suicidio también está muy relacionado a enfermedades mentales, o es el que se suicidó, enfermo mental, y quiero saber, ¿todas las veces es así Bueno, es que o no? son una Digo yo. serie de condiciones alrededor, por eso mencionaba lo de la neurobiología del suicidio, porque ha permitido observar el cerebro de suicidas, es decir, ya de personas que tomaron por decisión el acto y luego del acto pues se han estudiado sus cerebros, tienen unos cortes transversales y con eso no estoy haciendo reducción, sino que estoy remitiéndome a unos estudios muy específicos del cerebro para tratar de entender la situación. Y claro, desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, se han venido haciendo una serie de estudios que permiten ver, como yo lo percibo también, es mi apreciación del asunto, desde la filosofía el asunto de una manera mucho más amplia. Por eso la transversalidad que tengo en el asunto es por querer ver más allá de lo que como mi ciencia disciplinar me lo muestra. Es eso que mencionó el profe ahorita, que mencionó el profesor, y es el asunto de problematizar respecto al absurdo o el sinsentido de lo que conocemos como el fenómeno de la vida. Entonces, hay una particularidad en esto y es los dos puntos extremos de lo que se encuentra en el centro, que es la vida, y es el nacer y el morir. Y entre el nacer y el morir está la vida y una serie de condiciones que determinan a una persona, y véase que hago mención a una persona y no al individuo como categoría filosófica, porque la categoría filosófica de persona también es mucho más amplia. La categoría de individuo resulta problemática para este asunto, porque la individualización absoluta es también determinante en algunos hechos o en algunos casos específicos en los que las personas optan por la muerte de la propia madre. Entonces, en este hilo conductor de problematizar acerca del asunto del suicidio, aunque el concepto como tal también es un concepto nuevo, se hablaba antes de la adicción de suicidio, de muerte voluntaria y muchos conceptos que tradicionalmente se han abordado históricamente por distintas áreas de la geografía de nuestro planeta, pero que marcan un determinante y es ese hecho, o sea, de optar por la muerte por sí mismo o de la propia mano. Entonces la muerte voluntaria es un fenómeno que vale la pena revisar desde lo amplio, el espectro más amplio que se pueda, porque eso de problematizar solo desde la filosofía también resulta algo complejo. La filosofía pues nos deja también cortos, la sociología también nos deja cortos, la psiquiatría, yo soy crítico de cómo se asume la psiquiatría en los pacientes y esa relación que existe de la locura con el suicidio también es pertinente, como dijo Elso. Y es que es una de las formas que se utilizaba por parte de las familias para liberarse de la carga, ojo esto, que representaba tener un suicidio en la familia. Y es que en el siglo entre 13 y 14 existía una particularidad y es que eras multado por el Estado se apropiaba de todos los bienes de quien se suicidaba. Y había una serie de acciones respecto al cadáver o al cuerpo que no les permitían llegar a los cotos, o sea, no iban al cementerio. ¿Qué hacían con estos cuerpos? Los alejaban de las ciudades o de las poblaciones y los enterraban en algunos casos
o los dejaban tirados a un costado de un camino para evitar eso que en algún momento se ha escuchado, y es la repetición o la imitación de este tipo de hechos o de este tipo de actos. Entonces hay una serie de circunstancias y situaciones alrededor del suicidio que siguen siendo tabú, que siguen siendo imaginarios. Entonces, por eso la pregunta también posterior a la cita que hacen del mito de Sísifo es que si vale la pena o por qué hablar del asunto del suicidio. Se ha escrito mucho, ya lo mencioné al principio, se ha escrito durante 27 siglos de tradición filosófica y durante los últimos años de la investigación desde la neurobiología del suicidio, que es muy, muy específica, desde la sociología también, desde la psicología, desde la antropología, respecto a los diversos puntos de vista que existen frente al fenómeno. Lo que pasa es que encuentro lo que acabas de decir, que hay una carga pues innegablemente histórica. Hay diferentes hechos que han marcado el cómo nos relacionamos con el suicidio. Alguna vez recuerdo en alguna de mis clases de existencialismo sobre que aquí en el cementerio universal, digamos, rompe con esa tradición, puede ser, o esa negación de los espacios funerarios a las personas que tenían muertes violentas, y en algunos casos pues era el suicidio, la persona que moría por o que decidía terminar con su vida, no tenía la posibilidad de ir a un cementerio, pues no existía la universalidad de este cementerio, es el cementerio universal, ya que estaba rompiendo este plan divino y pues no tenía espacio por haber hecho, digamos, ese acto que digamos era, ¿cómo denominarlo? Sería como, creo yo que sería un atentado contra el plan de Dios, y pues por esto era negado el espacio en los cementerios. Entonces pues tiene toda esa carga. Yo asumo que pues por eso históricamente ya tiene el suicidio pues es lo peor que le puede pasar a la familia, un cuerpo que no se puede ser enterrado, un hombre que no descansa, y además de que ya saliendo, digamos, del contexto colombiano, pues también está toda la tradición eurocéntrica que también habla de ese suicidio como el pecado imperdonable, que hay algunos textos que hacen referencias en la Divina Comedia. Yo estoy seguro que hay un canto que hace referencia al suicidio y que un poco ilustra el castigo que hay alrededor del suicidio para los suicidas. El de estos árboles que pierden su libre albedrío, pues rechazaron ese regalo de Dios, y entonces ahora son mostrados como unas plantas, unos árboles que no tienen movimiento, y que cualquiera que los toque pues los va digamos, a romper, y van a sufrir y no van a poder hacer nada. Entonces toda esa carga histórica creo que todavía ejerce alguna presión, creo que todavía ejerce algo que pesa en la gente, algo que tiene ese efecto, pero que aún así ha habido otros elementos históricos que lo que han hecho es cambiar. Quiero decir, ha habido temas que también han tenido mucha fuerza, háblese de justicia, háblese de política, que en algún momento también fueron muy tabús, pero que se empezó a hablar de eso, pero pareciera que en el suicidio, por lo menos en nuestro contexto, se resiste a ser hablado, ¿no? Y esa es como la siguiente pregunta: ¿por qué esa resistencia a hablar del suicidio? ¿Por qué no hablamos de suicidio? Bueno, voy a iniciar con esto, y es que no hablamos ni siquiera de la muerte en general, de la muerte natural o una muerte violenta. Resulta complejo para nuestra sociedad y nuestra cultura hablar de ese asunto que está presente, ya lo decía. El fenómeno de la vida está entre dos extremos, entre el nacer y el morir. Y en ese sentido, pues estamos en nuestra cultura
que es una tradición greco-latina o greco-romana, se fundamenta en una serie de creencias que nos han acompañado como fenómeno histórico también. Y eso también es uno de los fundamentos, de las razones por los que las familias que tenían un hecho como este en su núcleo, pues optaban por desaparecer el cuerpo por obligación del Estado, pero sobre quién estaba la responsabilidad del Estado. En el caso colombiano, hasta el 91 se modificó eso con la Constitución del 91, pero recaía sobre el poder de la Iglesia católica en específico. Y entonces entender también que el suicidio desde el punto de vista religioso, de la religión católica, que es lo que hemos heredado como tradición, tiene un cierto tufillo o un cierto sabor a podredumbre. Es decir, que es un pecado visto por la Iglesia Católica, el acto de suicidio. Además, creo que hasta hace poco, no lo tengo muy claro, pero a un suicida no lo dejan entrar a la iglesia católica. Entonces ya ven que una razón religiosa, las religiones entendiéndolas como un fenómeno cultural acompañado pues de un libro sagrado, de una serie de ritos y bueno, que congregan un número de personas, alcanza el poder tal de manejar estados, pues claro, ellos de acuerdo a sus costumbres, a sus cánones, establecen también leyes para la sociedad. Afortunadamente en Colombia desde el 91 eso cambió, aunque sea por lo menos en el papel. Y entonces se le empieza a ver desde un punto de vista distinto. Pues toca saltar en retrospectiva y hacer el análisis también desde los griegos, que son pues quienes de donde heredamos toda esta cuestión. Hay un caso particular que se estudia en la filosofía, no es el único, pero bueno, hay un caso en particular y es el de la muerte de Sócrates. En la Apología hay una narración respecto a cómo Sócrates recibe la noticia de que está condenado a muerte. Y hay una serie de circunstancias ahí alrededor de la posibilidad de que él se vaya. Pues Critón, como un símil a nuestra realidad colombiana, Critón ofrece sobornar a los guardias para que dejen salir a Sócrates, pero Sócrates, como es el ideal platónico del modelo de hombre a seguir, pues dice que no, que él asume con responsabilidad lo que ha determinado la justicia. Entonces ahí él tendría la posibilidad de poner a juego su voluntad, de haberse podido ir, de volarse, o asumir la responsabilidad de, según él, pues, asumir la muerte. Y eso está en cuestión o en debate respecto a si esa pena de muerte jugaría del lado de un suicidio o sería una forma de asumir la muerte de manera voluntaria. Lo mismo que los guerreros. Los guerreros sabían que ir a la guerra representaba la posibilidad de morir, pero eso pues, valía la pena porque era una muerte heroica. Pero tomar la muerte de la propia mano, colgándose, hay referencias de eso documentadas por lo menos en el libro de Ramón Andrés, Semper Dolens, Historia del Suicidio en Occidente, y en el texto de Ron Brown, El Arte del Suicidio, que si optabas por la muerte en la horca, o sea, si te ahorcabas, si te colgabas, esto va a sonar
algo de pronto ofensivo para las defensoras del género, pero bueno, es lo que encontramos en los registros históricos. Era despreciable porque, bueno, se colgaban las mujeres, los héroes no se colgaban. Y otro tipo de serie de eventualidades respecto a la decisión de la muerte voluntaria, arrojarse a un peñasco, desde un risco, ahogarse, una serie de formas de tomar la muerte, representan también distintas maneras de ver el asunto. Entonces hay una distinción entre el morir y el matarse, que por ahí vi que David se estaba levantando la mano. Entonces hay una serie de condiciones ahí que determinan también la representación de la muerte voluntaria en la antigüedad clásica. Sí, profesor Cruzado, ya lo que usted dice me lleva así como que a un montón de preguntas referente pues al suicidio. Se podría decir entonces que la eutanasia se puede considerar en estos momentos un suicidio asistido, claro, por personal preparado. Lo que ocurre es que hay una serie de condiciones alrededor de la eutanasia, y es algo que se ha referido y se ha estudiado también desde la filosofía, pero que hay unos criterios médicos y legales respecto al asunto. La eutanasia, a diferencia de la muerte de la propia mano o de un suicidio, tiene unas particularidades, y es que se permite en Colombia, luego del fallo de tutela respecto a la muerte respecto del caso de... Creo que es el padre de Matador, ¿no? De Matador, el padre de Matador, sí, sí, es que no recuerdo el nombre ahora, bueno, sí, el padre de Matador. Gracias a esa gestión que se hizo ahí de tipo legal, de tipo normativo, pues se regula el asunto, pero queda en manos de un comité médico que puede decidir si o asume o no la decisión de terminar la vida del paciente que lo solicita. Pero es que hay unas condiciones que van mucho más allá, y lo decía ahorita el profesor, y es que teniendo salud, gozando de salud, teniendo no digamos que siendo adinerado, pero teniendo por lo menos la solvencia para cubrir las necesidades básicas y un poco más, y algunos placeres, sin tener aparentemente problemas graves, porque problemas tenemos todos. Hay quienes optan también por la muerte, y desde la filosofía pesimista hay un par de vertientes y corrientes, y una es que listo, sí, tenemos un dolor de mundo que toca llevar a cuestas, pero hay quienes no pueden con esa carga, así lo menciona algo de la literatura al respecto, pues y deciden optar por la muerte. Pero hay quienes, aunque ese peso, con ese dolor de mundo, deciden anclarse y mantenerse en el mundo. A eso, en el capítulo del libro que está por salir ahora, que se titula Muerte voluntaria, análisis del suicidio, análisis histórico-filosófico del suicidio, así se llama el capítulo del libro, que está ya listo para salir en el texto de las humanidades desde el Caribe colombiano, texto de la Universidad del Atlántico. Ahí yo menciono algo que en el desarrollo de estos 6 años de investigación he llamado el dilema de todos los días, y es ese ejercicio constante y diario de una persona que se encuentra bajo esta condición de cuestionarse y preguntarse si toma la determinación ese día o si pues, decide aferrarse a la vida y continuar viviendo. Y lo sustento y lo argumento en una serie de
textos que también he leído y una serie de reflexiones como pues que la vida, esa reflexión la encontré después de leer a Simon Cridley en el texto Apuntes sobre el suicidio. Es un filósofo inglés, Simon Cridley, eso para que lo tengan ahí presente, que en el texto de Apuntes sobre el suicidio por ahí menciona, inicia con una frase que genera algo de, no sé, de inestabilidad al momento de leerlo, y es que por lo general este tipo de textos están relacionados a un mito también que hay ahí, o un imaginario que quien escribe un texto sobre suicidio termina suicidándose. Entonces él inicia en su primera página del libro escribiendo: este libro no es una nota de suicidio, es algo particular. Y luego de hacer una serie de reflexiones, no ha pasado ni siquiera unas 10 páginas, en algún momento escribe lo siguiente, antes de terminar el primer capítulo, y dice: desde luego, decir tal cosa equivale a confesar que la primera frase de este libro tal vez no sea de fiar. Entonces, bueno, te vas encontrando con una serie de elementos durante la lectura que te generan, no sé, una inestabilidad conceptual. Y es un juego que me parece genial porque es una lectura a la que todos se pueden aproximar. No tienes que ser filósofo, no tienes que ser sociólogo para poder hacer la lectura y entenderla. Claro que al final él hace un análisis del texto de Hume, de David Hume, el texto de una serie de ensayos al respecto. Ese es sobre las falsas creencias del suicidio, la inmortalidad del alma y las supersticiones. Es como el fundamento que tiene Cridley para desarrollar su texto de Apuntes sobre el suicidio, que es un ensayo que se puede leer en un rato, consta de unas 100 páginas, 105 páginas, incluyendo el texto de Hume. Ahí hay algo que antes que prosiga, profesor Cruzado, ya lo mencionó hace ratico, pero lo he estado pensando mucho y creo que es problemático, ¿no? Y sí me gustaría saber cuál es su posición, porque bueno, si ahorita nos respondía que si bien es cierto que existe este tabú, esta negación de que hay personas que finalmente deciden suicidarse y, se niegan, ¿no? O sea, ya estaba el ejemplo del cementerio que hace mucho, si te suicidabas no te podían enterrar y después tantos casos de personas que se suicidan y la familia decide decir que fue un accidente y no afrontar, ¿no? Porque por todo ese peso y represión que dabas como origen la religión cristiana, que desde el primer suicida que aparece en la Biblia, Judas, siempre está con la carga negativa, ¿no? Pero mi pregunta o lo que quisiera saber es, entonces, bueno, la solución no es ocultar el problema, ¿no? Eso creo que está claro, no es afrontarlo, pero si bien una persona decide suicidarse porque no soporta ese inconveniente de estar vivo, no soporta o decide simplemente no continuar, es cómo debemos interpretarlo, como un hecho positivo, como un hecho negativo. ¿Qué crees? O sea, Bueno, esos juegos de valoración me parecen un poco perversos, si un suicidio es bueno o si un suicidio es malo. El asunto creo que debe pasar más allá de la moral y verlo desde una perspectiva ética, y la ética, bueno, corresponde al espacio público. Y si hay unos preceptos morales en cada uno de nosotros, claro que sí, pero hablarlo de manera pública eh, creo que nos invita a una cierta responsabilidad respecto a ello.
yo considero que quien quiera tomar la decisión, pues está en plena y libre voluntad de hacerlo, y quien se debata en ese dilema de todos los días también está en la libre decisión, y por eso no es un cobarde por no llegar al acto, o todo lo contrario, tampoco es un cobarde quien llega al acto. Esto no implica que sea un valiente, no. Hay una serie de condiciones ahí que están asociadas, y no quiero hacer reducción a la neurobiología del suicidio, pero es que es la parte de la ciencia que nos ha arrojado resultados respecto a esto. Hay unos biomarcadores también que indican que los altos niveles de azúcar, de colesterol, podrían llevar a una persona con cierto o cierta predisposición genética. Hay unos marcadores genéticos también ahí, o hay unos genes que se encuentran presentes en las personas que han tomado la decisión o la determinación de llegar al acto de suicidio. Hay otros asuntos que van más allá, que son más profundos, y es la calcificación de la hoz del cerebro. Entonces, menciono lo de la neurobiología del suicidio porque nos permite valorar y evaluar algo que ya mencionaba Elso, y es eso de las patologías, que a veces resultaba como un poco enfermizo verlo como una patología. A mi manera de ver, sí resulta desde la filosofía un poco descabellado asumirlo o reducirlo a una enfermedad mental o a un trastorno mental, porque también hay cierta distinción entre una enfermedad mental y un trastorno mental. De eso, bueno, se encargan más los psiquiatras. Y hay una valoración subjetiva desde la psiquiatría, una valoración muy subjetiva de cómo darle tratamiento a un paciente que tiene un trastorno depresivo, o un trastorno bipolar, o un trastorno de borderline. En cada uno de ellos existen particularidades, pero la psiquiatría reduce el asunto a medicarte. Y te medican con un depresor en la noche para que puedas pasar tu noche tranquila y duermas, y en la mañana una pildorita de la felicidad. Entonces estás tú como estúpido todo el día con una pastilla para tenerte equilibrado emocionalmente, y luego en la noche un depresor para que duermas tranquilo. Entonces es un estado de alienación también, que te suprimen toda la capacidad y toda la voluntad con unos medicamentos. Bueno, quien decida seguir un tratamiento, pues vale, está bien, me parece genial, pero hay unas particularidades que de pronto los médicos especializados en el área, que son los psiquiatras, no te dicen. Y bueno, va a sonar impactante, pero el 95% de los pacientes que se encuentran medicados terminan cometiendo el acto de suicidio. Ahí está el resultado de las investigaciones que se han hecho al respecto. Y sí, David mencionaba que sí, hay un porcentaje muy alto de mujeres que intentan suicidarse, pero que pues, no consiguen llegar a la muerte. Es mucho más efectivo el número de varones que intentan y llegan al acto. O sea, por cada 5 mujeres que intentan, una logra efectividad en su suicidio, mientras que de cada 4 hombres, 3 logran un suicidio efectivo, que llaman. Entonces hay una serie de condiciones ahí que no solo son genéticas, también hay unas sociales, y en eso Durkheim hizo un trabajo que a mí me parece valioso. Es muy criticado, pero su primera parte del texto creo que es la que merece una investigación mucho más rigurosa y profunda que la segunda, que es en la que él se dedica, o en el segundo capítulo, en ese texto de El suicidio, en la que él dedica parte de ese trabajo de investigación pues a hacer el análisis de cifras y a mencionar cuáles son ese tipo o tipos de suicidio, con unas singularidades, con unas particularidades. Y bueno, la tercera parte, que habla o menciona del suicidio como fenómeno social general, da también unas indicaciones que tienen que ver más con esas situaciones.
que son externas, porque hay unas condiciones internas que él menciona no solo en el segundo capítulo, sino que son mencionadas en el primer capítulo de su texto, del trabajo, del suicidio, que ya mencioné. Aunque recibe muchas críticas, es un libro fundamental de trabajo en la investigación del asunto. O sea, quien está haciendo una investigación del asunto y no pasa por el texto de Durkheim va a tener ciertos vacíos respecto al asunto. Como ahora el texto de Ramón Andrés Semper Dolens es una bibliografía necesaria para cualquier investigador del asunto del suicidio. El texto también, que es el diccionario del suicidio de Carlos Hanning, también es un texto fundamental de quienes se acercan a una investigación sobre el asunto del suicidio. Y claro, unos textos muy antiguos, clásicos, que son necesarios para abordar el asunto. En esos está el texto de Platón, está la Ética a Nicómaco de Aristóteles, hay un texto de Gilgamesh donde hay una imagen muy bella que a mi parecer es uno de los mitos religiosos por mi acercamiento al asunto, que tiene una particularidad, y es que del suicidio del dios Bel nace o brota la humanidad, los hombres, pero es con la sangre de Bel al caer en la tierra. Entonces esa sustancia inanimada, inorgánica, que es la arena, la tierra, por estar en contacto con la sangre de un dios, le permite brotar de ahí el hombre o la humanidad, a distinción del mito judeocristiano, que es solo el hálito o el soplo del dios o de la deidad o de la divinidad en ese material inorgánico, inanimado, que es el barro o el polvo. Hay algo para seguir con la pregunta, qué pena que te interrumpa así de pronto, pero sí entiendo la idea, no se debe hacer una connotación moral negativa o positiva sobre el suicida, pero y claro, mencionabas perfectamente algunas causas que se podrían evitar o por lo menos ayudar a las personas a no llegar a ese punto, como es el tema de la, como es el tema de la sociedad, o sea, de pronto enseñarnos un poco a que si no se cumple algo, no acabar con la existencia por eso, o sea, no sé, o sea, tantas cosas que se podrían decir, pero digamos que la persona ha decidido, o sea, en su uso de la razón libre, tomado la decisión sin ningún tipo de, de influencia o cosas, de carácter que lo ha impulsado. O sea, estoy pensando en, por poner un ejemplo, en el harakiri, en el... Estás pensando en Mishima. Exacto. Este código japonés de samurai que frente a una deshonra o cuando se pierde el honor, pues no vale la pena seguir existiendo. Entonces, puede existir eso, o sea, un suicidio limpio, un suicidio filosófico, listo, determinado, y finalmente no quiero continuar o siempre vamos a tener estos problemas que has mencionado, falta por la grasa, por la alimentación, por la situación genética. económica, o sea, Pero tantas cosas, ¿no? Pero yo pienso en algo más, o sea, algo que más racional puede existir o como aparece en el personaje. Estoy pensando en el personaje de Kirillov, de Dostoyevsky, que decide suicidarse, ¿no? Decide suicidarse, pero no por ninguna razón, no porque esté triste, no porque esté deprimido, simplemente no quiere continuar. Entonces, eso no sé si estoy siendo claro, es mi inquietud, ¿no?
pues siempre existe una motivación, independientemente que sea una razón económica, una razón respecto a la salud, una razón política. Ahorita hacías mención de los samuráis y bueno, el acto Mishima o el harakiri o el septum, que bueno, vale la pena también mencionar que algunos de estos casos son por una motivación, tú las mencionaste ahorita, la deshonra, no sé, una serie de circunstancias que están ahí alrededor y que bueno, en el texto de Maurice Pinget, La muerte voluntaria en Japón, explica, no sé, de manera muy amplia, pero con muchísimo fundamento de lo que encontramos en toda la tradición europea. Pero claro que existe una valoración al respecto por cada uno de nosotros, por eso decía, hay unos preceptos morales que son subjetivos, pero en la puesta en escena de la discusión en el espacio público, pues toca ser muy ético al respecto. Yo mencioné en algún momento que en el texto tenía esto del dilema de todos los días, pero que hace parte también de un concepto que desarrollé en mi trabajo de pregrado, que es el partímanus. Y este concepto o esta palabra deviene de una raíz latina, partis o parte, como a manera de la mano, podríamos entenderlo así, parte de la mano, partímanus, manus, mano, que está compuesta por 5 dedos y bueno, cada dedo tiene una función. Eso no implica que la mano, si pierdes uno o 2 dedos, deje de funcionar como tal, pero que responde también a una capacidad distinta. Entonces, entendernos como partímanos permite para quienes gozamos o padecemos, no sé cómo lo quieran asumir, del dilema de todos los días, con la posibilidad de permanecer o anclarte en este mundo si no tomas la decisión. Porque es que puede ser que tengas la idea y no el deseo, o puede que tengas el deseo y la idea. Desde la filosofía sí es mucho más, o desde las humanidades es mucho más claro esto. En una conversación con una psiquiatra cerca del asunto del pensamiento, la relación con los pensamientos suicidas o la ideación suicida, como ellos mencionan, le parecía extraño o le parecía complejo la explicación o entender cómo nosotros desde la filosofía podemos hablar de una idea que está relacionada con el suicidio, pero que no raya en el deseo. Entonces ellos piensan desde su formación profesional que si tú tienes una idea sobre el suicidio, está asociado a un deseo. Pero bueno, necesariamente, como ya lo ha mencionado el profesor Camus en el texto del mito de Sísifo, a lo largo de sus capítulos, pues juega de manera conceptual con esto del absurdo. Y yo pues con este concepto de partímanos como parte de la manada, como entendernos como lo que somos, como gregarios, como seres sociables y de sociedad, vemos en la posibilidad de ser parte de esa manada para permanecer. Es decir, quienes permanecen con el dilema de todos los días de si aferrarse a este mundo o tomar la decisión de terminar con la vida, ser parte de la manada, ser un partímanos, lo puede mantener anclado a esta vida y entender que es una idea que viene desde Aristóteles, zoopolitikon, pero de manera distinta le doy un giro a esa idea del animal político
que le pertenece a la polis y a los dioses, esta idea del partímanus como parte de la manada, y en esa vida que somos en la manada somos una vida extendida que no solo es nuestra, sino que te pertenece a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tus maestros. Esta idea también se fundamenta en Aristóteles, o la fundamentó en Aristóteles, pero llama la atención de algunos apuntes que encontré en el texto de Cristo. Entonces, fundamento esa idea de que la vida no solo te pertenece a ti, sino a tus padres, ya mencioné, a tus hijos. Y una mano sin un dedo, pues, puede trabajar, pero con cierta dificultad. Ya lo decía al principio, una pérdida por un suicidio es compleja, o sea, no logra superarse. Y he conversado con algunas personas que sus padres o madres optaron por suicidarse, y resulta complejo, de verdad, muy muy complejo esto. Es algo que no superan y se cuestionan porque no lo pudieron conversar, por qué lo hizo, o sea, si me quería, si no me quería, no sé, una serie de ideas y de cuestionamientos que llegan ahí al lugar. Precisamente Leila Guerrero tiene un libro que es una crónica ficcionada que se llama Los suicidas del fin del mundo, y en este texto, que pues como mencioné es una crónica pero es ficcionada, habla sobre un lugar en la Argentina más remota que se llama Las Heras, donde es un pueblo descrito como un pueblo sin oportunidades, donde en esa, digamos, ese vacío, ese aburrimiento, ese tedio, podría ser como una descripción cercana, donde no pasa nada en esas vidas, los jóvenes empiezan a suicidarse. Y de pronto mucho de lo que en esa literatura se alcanza a ver es lo que acaba de mencionar el profesor Cruzado, que es este porqué, esa imposibilidad de responder o de llenar esa pregunta que nunca fue hecha, quiero decir, cuando la persona está viva, y que pues por lo tanto ahora, que el resultado de la acción tampoco puede ser contestada porque no está ese otro que podría hacerlo ante el vacío tal vez de la nota. Y ahorita que hablábamos pues un poco como relacionando estos temas, que hablábamos sobre el uso de fármacos para, digamos, generar una especie de tolerancia al dolor. En el podcast pasado hablábamos de la sociedad paliativa, este texto del filósofo Lucho Hahn, donde él habla sobre una especie de alergia o al dolor, y que es una sociedad que ahora pues tiene una tolerancia prácticamente nula al dolor, y cuando pues por ejemplo se asocia el dolor a no saber qué, a la incertidumbre, pues genera estos estados de ansiedad casi insostenibles. Pero yo le quiero preguntar a usted, y esta ya es la penúltima pregunta que le vamos a hacer hoy, sobre si usted cree que esto podría estar relacionado a unas tasas de suicidio altas en este momento. ¿Usted cree que somos una sociedad que ahora es menos tolerante al dolor, al fracaso, a los problemas, y esto podría tener una relación, o sencillamente es que ahora hablamos un poco más del tema, y tal vez por eso lo estamos notando, pero realmente las cifras o el fenómeno del suicidio tiene una constancia histórica? ¿Usted qué opina? Bueno, hay un sustento en el texto de Ramón Andrés que indica que ha sido una constante. De hecho, hay un apartado en el que lo refiere,
y ya lo mencionaba ahorita, o sea, ahora estamos hablando. Davidsa decía al principio que de parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay unas políticas relacionadas con prevención de suicidio. Y a esto deben obedecer los estados que se encuentran afiliados a esta organización. Por eso, hoy en Colombia hablamos de salud mental, depresión, prevención del suicidio, como una forma o alternativa de trasladar al loco del manicomio, del sanatorio, pues a su espacio laboral a través de un fármaco que le permita al loco, como se le determinó en algún momento, ser funcional. Entonces es una situación de un análisis también muy complejo, porque el paciente, como lo determina la medicina en ese caso, que lo analiza de un trastorno mental, pues no es un loco. Quien padece de un problema de azúcar elevada o baja, un problema con estos niveles de glicemia, va al médico especialista en el asunto y se lo trata. Quien tiene un problema cardíaco va donde el médico especialista en el asunto y se lo trata. Quien tiene un problema renal va donde el médico especialista y lo trata. Así también hay que ver, pues, quienes tienen algunos trastornos que ya se han identificado a través de una serie de exámenes que no solo son TAC o frecuencias de examinar el cerebro con una tomografía, también de los biomarcadores, también unos estudios genéticos indican que la posibilidad a punta de voluntad resultaría algo compleja. No sé si esto de pronto salta del contexto, pero es que las realidades al respecto del asunto de la muerte voluntaria no están todas resueltas. O sea, no se ha ahondado mucho respecto a ello, pero ahora estamos teniendo algunas respuestas. Entonces, hablar y tener la posibilidad de mencionarlo y que, bueno, no somos extraños, no somos locos por tener una idea que esté relacionada con la muerte voluntaria o con el suicidio, ¿no? Uno de los argumentos también que están en mi tesis de pregrado y que también van a salir ahora en el texto, el libro de las humanidades, está relacionado con esa posibilidad de poder hablar del asunto. Es que antes no se hablaba del asunto y era tabú. Entonces tú pensabas, si tenías alguna condición de estas, de pensar en el suicidio, pues que eras extraño, que eras, no sé, único con esa condición de pensar en la muerte por ti mismo y que por qué pensabas en ello, y no te daban la posibilidad de hablarlo. Hoy, por fortuna y por alguna directriz de estas de los ministerios de salud que se acogen a la Organización Mundial de la Salud, aunque hay un juego también que resulta como en doble vía, de tenernos sedados también, se piensa en esta posibilidad de hablar, de conversar. Hoy estamos hablando del suicidio de manera libre y espontánea aquí, con algunas seguridades de lo que se habla también, pues se tiene el mito o la idea de que se puede replicar no solo la idea, sino la posibilidad de que a través de la imitación se llega a un fenómeno de suicidio colectivo. No, hablar del suicidio es necesario, como hablar de la muerte, como hablar de la muerte de manera natural o de manera violenta, o por los conflictos armados.
hablar del suicidio también hace parte de nuestra naturalidad, de nuestra naturaleza. Yo tenía una propuesta hace unos años de mirar el suicidio como también una forma natural del fenómeno de vida. Hay quienes nacen con el deseo fundamentado, por decirlo de alguna manera, en lo que expresa Darwin en el texto no solo del origen del hombre y de las especies, sino en estos textos en los que se fundamenta la prolongación de la vida o la existencia de la vida por conservación. Pero hay quienes piensan todo lo contrario, o sea, no quieren vivir. Entonces resulta como algo complejo pensar en que alguien tenga la idea de suicidarse y le genera escalofrío, se le erizan los vellos, resulta conflictivo, te señalan de ateo o de que vas a tener un castigo divino. Y parecería que lo que estamos hablando en este momento es algo descabellado, pero hagan el ejercicio. Yo en una conferencia en el 2016 o 2015, ahora no lo tengo muy claro, tenía alrededor de 120 personas en el lugar de la conferencia. Y solté la pregunta, de los que están aquí, ¿quiénes no han pensado nunca en suicidarse? Solo 3 de 120 personas. No había pasado por su cabeza nunca la idea, por lo menos la idea de suicidarse. Y los otros 117, que recuerdo que eran 120 sillas, pero había gente de pie, entonces por eso hago referencia solo a las 120 personas que estaban ahí en la silla. Y las otras 117 es que pues no les quise seguir preguntando qué o por qué los había motivado, pero en un ejercicio tan sencillo como ese nos damos cuenta que la idea, por lo menos la idea y el pensamiento del suicidio nos acompaña, como nos acompaña también la idea y el pensamiento de preservar la vida. Y que hay unos momentos en nuestra vida, pues, que nos llevan a pensarlo de manera mucho más recurrente que otros, pero que está presente de manera natural. Las células en general de nuestro cuerpo, también llegan a, y se va a escuchar algo descabellado, a suicidarse. Es una forma de conservar también. La autofoiesis existe. Hay unos registros también de animales no humanos que se han dejado morir por algunas circunstancias. Y hay un registro de un friend que lo sacaron de un lago, se tiró a un lago, llegaba hasta la mitad del lago y dejaba de nadar, lo sacaron, un par de veces intentó hacerlo, igual lo sacaron. Entonces no sabemos qué ocurre en el cerebro de los animales no humanos porque no tenemos una posibilidad de comunicarnos con ellos. Pero no solo los humanos tenemos conciencia de la muerte, ya sabemos que por lo menos con el profesor que les da la clase de existencialismo y la clase de la muerte, sabemos que hay animales que tienen conciencia de la muerte, los elefantes por lo menos citando aquí un ejemplo. Hay un roedor que también cuando eso está en discusión todavía, que cuando su población es muy alta, todos corren a un risco y saltan de allí para mantener un equilibrio en la población. Entonces, es un asunto que de pronto en este momento no hace parte de la discusión, pero para que lo tengan presente también, que el pensamiento de la muerte y de la muerte de la propia mano nos acompaña igual
que el deseo de seguir viviendo o las ganas de seguir viviendo, que se presenta en algunas ocasiones, ya lo mencioné, de manera más constante. Eso no implica que nos abandone. Y desde la filosofía, viendo la filosofía como un ejercicio práctico de vida, nos hemos dedicado en estos 27 siglos de tradición a hablar del asunto y a tratar de entender el asunto. Pero resulta complejo la comprensión de tal asunto porque existen particularidades. Y esas particularidades están marcadas por, vuelvo al asunto de la neurobiología del suicidio, algunos aspectos genéticos, vuelvo a la sociología, algunos aspectos sociales, y voy a la filosofía, algunos aspectos relacionados con nuestra relación en el mundo. Profe, y ahora que hace referencia a estas particularidades, y pues ya para cerrar, que nos hemos excedido un poco de tiempo, que agradecemos mucho lo brinde. Y ha estado muy bueno. Yo siento que el tiempo llevamos nada más como 5 minutos. Sí, sí, voló definitivamente. Pero yo quisiera saber, y yo creo que es tal vez la pregunta más personal que yo le voy a hacer esta noche, y que pues con esta cerramos, es si existió alguna motivación o específicamente qué hecho marcó, qué pensamiento, qué experiencia, qué impulsa a usted, profesor Cruzado, a meterse tan de lleno en el tema del suicidio en un país que se niega a hablar de suicidio. Pues esta pregunta hace 7 años me resultaba compleja, pero soy un suicida. En ese momento un suicidio en potencia, en este momento una amiga filósofa también, Paola Altoamar, me acusa de un suicida entusiasta. Entonces, la filosofía y el estudio desde la filosofía en el asunto del suicidio me ha salvado hasta el momento de cometer el acto. Esa fundamentalmente es mi respuesta. En este momento, como me señala o me acusa Paola, soy un suicida entusiasta. Entonces, ese dilema de todos los días no es solo parte de la investigación, sino es algo muy, muy particular. Y el entenderme como partímanus en la sociedad, no como individuo. La idea de individuo, ya lo había mencionado ahorita, resulta complejo en el asunto del suicidio porque no somos seres individuales. O sea, si observamos los primates mayores, solo el orangután le gusta la individualidad, está solo. Los demás, nosotros también somos de esa línea de los primates mayores. Como animales humanos, nosotros somos gregarios, como lo son los chimpancés, como lo son los gorilas, como son los bonobos. Somos de ese tipo de seres sociales. Entonces, la individualidad y la hiperindividualidad ha costado la vida a muchas personas. Por eso yo prefiero utilizar la categoría de personas en este tipo de investigaciones, y no solo en este tipo de investigaciones, sino de manera general en la filosofía, porque es una categoría mucho más amplia, abierta, que permite unas comprensiones. Los suecos han tenido unas particularidades. Por ahí hay un documental, uno de estos videos documentales más tipo serie, película, no sé, se llama La teoría sueca del amor. Sería, no sé, si tienen el tiempo y si tienen la idea al respecto de por qué soy tan crítico con el concepto de individuo, ahí podrían encontrar una respuesta. Y es que esa sensación de individualidad, de esa hiperindividualidad, ha llevado a algunos suecos, escuchen esto que es clave,
a seguir facturando, a seguir pagando sus facturas de arriendo, de servicios domiciliarios o servicios públicos, en ese caso, timbres de impuestos, de manera particularmente puntual a través de la programación por aplicaciones. Y se han encontrado casos, varios casos, de estas personas que las han encontrado en sus apartamentos. Bueno, no las han encontrado ya las personas, han encontrado los cuerpos de estas personas 2 y 3 años después. No tienen comunicación con su familia. Luego el Estado está en la responsabilidad de buscar la familia para pues entregar lo que heredan, en este caso, bueno, distinto a lo que ocurría en el 13 o en el siglo XIV, en el 12, que era que el Estado se apropiaba de los bienes del suicida, ¿no? En este caso, pues, buscan a la familia. Si la familia no aparece, porque es pues el ejemplo máximo de la hiperindividualidad. Hay casos en los que 5 o 6 años después han logrado comunicarse con la familia de estas personas que se suicidaron para entregarles los bienes. Y hay casos en los que ni siquiera se comunican con la familia. Por eso resulta problemático el concepto de individuo para la filosofía y para nosotros como personas y como humanos. Porque somos gregarios, somos seres de sociedad, de grupo, de manada. Y entendernos como parte de la manada, como partímanos, permite también un mejor entendimiento del asunto de la muerte de la propia mano y de darle un mejor manejo al hablarlo y al entender que en esa manada no eres el único, como parte de ella, que piensa o desea la muerte de la propia mano. Bueno, profe, con esa respuesta quiero decirle que de parte de todo el grupo que nos acompaña hoy y que tampoco pudo acompañarnos, agradecemos mucho que asistiera a esta cita, recibiera nuestra invitación y hiciera parte de este proyecto que comienza. Siento que el programa de hoy es un programa que de verdad toca fibras, que hablar de un tema que a veces no se habla y sobre todo hablar de un tema con alguien que entiende el tema, que es sumergido en el fenómeno. Creo que realmente estamos construyendo una posibilidad de empezar a hablarlo, sobre todo con los escuchas que se interesen y que pues si llegan hasta este punto puedan desarrollar estas conversaciones, hablar este tema con sus allegados, quien consideren. Agradezco a todos los que nos han escuchado, al profesor también, que nos, como comenté, aceptó la invitación, y los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan, y bueno, y sobre todo en esta ocasión a que hablen de este tema si lo creen necesario. Agradecemos muchísimo su tiempo y los esperamos dentro de 15 días. La cita es dentro de 15 días para hablar. Todavía no hemos decidido el tema, creemos que es justicia, pero todo puede pasar. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Con eso despedimos el programa. Esperemos que nos sigan escuchando y los invitamos a compartir, a darle like. Y bueno, tal vez en una segunda ocasión, profesor Cruzado, nos volvemos a encontrar. Esta es su casa también, cuando quiera, bienvenido. Claro, Elso, quedaron un montón de aspectos ahí por tocar. Sí. Los conceptos relacionados con la muerte de la propia mano, la muerte voluntaria, que son muchos antes de la dicción de la palabra suicidio, pero será en otra ocasión. Decir también que esto es una reflexión desde las lecturas que tengo, que es mi aproximación al asunto del suicidio, que no es un recitar de autores, porque bueno, la intención desde la investigación no es solo repetir lo que dicen otros autores, sino que con fundamento a estas lecturas, a estas indagaciones, a esos encuentros con quienes han estado ahí debatiéndose entre la idea y el deseo,
ha generado esta charla tan amena y tan fluida como la de esta noche. Entonces, de verdad agradecerles por la invitación, al profesor también, vos, Davidza, Elso, de verdad, muchísimas gracias y cuentan conmigo para cualquier otro espacio relacionado con este asunto o con alguno de los otros asuntos que son pues de mis líneas de investigación. Gracias a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, de verdad. Cuentan conmigo para cualquier otra ocasión, en cualquier otro momento.